En ese contexto, el Señor Jesucristo dice que amó a los suyos, a los que amó, los amó hasta el fin. Le dice una serie de cosas relacionadas con el Espíritu Santo, con la importancia que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, que era necesario que Él se fuera, pero que el Espíritu viniera para estar con ellos y para poder guiarles a toda verdad, para poder enseñarles lo que ellos no habían entendido en ese momento. El Espíritu se los aclararía perfectamente. Les dice que iban a estar tristes por un momento, pero su gozo iba a ser permanente. Y ahora del versículo 25 al 33, antes de la oración sumo sacerdotal tan maravillosa que registra Juan 17, el Señor Jesucristo los alienta con 3 de las gracias de la vida cristiana que son esenciales para que nosotros también en el día de hoy, en la aplicación práctica, podamos vivir confiando y dependiendo de esas gracias que el Señor nos concedió. El apóstol Pablo es conocido en cuanto a sus cartas por anunciar estas 3 gracias, o mejor dicho, enseñarlas a aquellos a quienes les escribía. Y en 1 Corintios 13, como bien sabemos, ese maravilloso poema del amor preeminente, el amor superlativo, el amor extraordinario, allí en la última parte las menciona claramente. Y ahora, en el versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Luego, cuando escribe a los colosenses, también el apóstol Pablo va a hablar sobre estas gracias igualmente en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y luego cuando escribe a los tesalonicenses, igualmente las reitera, y con un apellido en este caso, en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es evidente ya, sabemos cuáles son estas gracias de la cual el Señor habló previamente, la noche antes de ir a la cruz, horas antes en realidad de ir a la cruz, de ser entregado. Recordemos que fue llevado en la madrugada y luego fue enjuiciado religiosamente, luego fue el juicio político y luego otra vez el juicio religioso definitivo. Ahora, en ese contexto el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les quiere dejar estas 3 cosas que son fundamentos esenciales para su vida en lo sucesivo. Pero aquí, y esto es lo interesante, aquí muestra que todas las gracias proceden de Dios. Él es el origen. Y el Señor Jesucristo es el que trae estas gracias para poder darlas a aquellos que son suyos, aquellos por los cuales iba a morir en la cruz. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Señor Jesucristo había hablado recién con ellos algo que les había quedado como un enigma, no sabían de qué se trataba. El versículo 16 en adelante, allí les da esa especie de adivinanza, podríamos decir, en un sentido, que los discípulos quedaron perplejos porque no supieron su sentido, su significado. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué voy al Padre? No entendían absolutamente nada las palabras que el Señor Jesucristo les había dicho. Esta forma enigmática, en un sentido, de hablar del Señor, tenían el propósito de despertar el interés de sus discípulos para explicarle posteriormente a qué se estaba refiriendo. Y eso lo hace en el versículo 19 en adelante. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo:
¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, y eso es lo que iba a suceder inmediatamente cuando fuera la cruz, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí está hablando de una situación futura. Está hablando no de mientras Él esté todavía con ellos, sino que cuando Él ya parta, es decir, de la venida del Espíritu Santo, donde ellos iban a tener el gozo cumplido, porque todo lo que Jesús le había enseñado iba a ser comprensible claramente para ellos por medio de la obra del Espíritu Santo. Y entonces el Señor les sigue hablando de eso. Fíjense el versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, y le está hablando recién de lo que acaba de decir, ¿verdad? Luego dice, la hora viene, versículo 26, en aquel día, está hablando de algo futuro, de algo que iba a acontecer posteriormente. Y otra vez entendemos que lo que está diciendo es que se está refiriendo al tiempo cuando ya Él no esté en la tierra y cuando el Espíritu venga sobre ellos y les haga comprender todo lo que el Señor les ha dicho. Recuerden que los discípulos eran tardos para comprender las cosas que el Señor les dijo. 4 veces al menos les dijo que tenía que morir y tenía que resucitar, y ellos no entendieron en absoluto las 4 veces cuando el Señor les habló sobre su muerte inminente y su resurrección. Fíjense el capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ustedes no pueden entender todavía estas cosas. De tal manera que en el versículo 25 continúa ahora, pero ahora les dice que llegará un momento donde ya no les hablará por alegorías, sino directamente sobre el Padre, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través del Espíritu Santo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo, y esta es la razón por la cual los escuchará, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Miren, ¿cuál es el origen en el fondo? ¿Cuál es la fuente de la cual manan todas las gracias? ¿Cuál es el origen y la fuente de la cual procede todo lo bueno que nosotros hemos recibido a través de la persona del Señor Jesucristo? El amor del Padre por nosotros. Hermanos, toda nuestra vida cristiana depende de eso. Toda nuestra vida cristiana se sostiene en aquello. Si el Padre no nos hubiese amado, si el Padre hubiese ejecutado su justa ira sobre nosotros, estaba correcto lo que había hecho. Estaba bien, estaba ajustado a su carácter de justicia. Si el Padre extermina a toda la raza humana en el momento que el hombre pecó en el huerto, extermina inmediatamente a los primeros padres, a Adán y Eva, entonces no habría humanidad, y estaría bien que así fuera. No había nada en nosotros que pudiese atraer la atención del Padre sobre nosotros. Sin embargo, y esto es lo que dice aquí el Señor Jesucristo, pues el Padre mismo os ama. Y esto nos lleva necesariamente a revisar la historia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a Génesis capítulo 3. Sabemos lo que pasó del capítulo 3, versículo 1 al 6, ¿cierto? Donde se registra históricamente la caída del hombre. Donde el hombre da vuelta la espalda a Dios, donde el hombre le dice en otras palabras, yo voy a ser autónomo, ya no te necesito, yo voy a determinar mi propio sistema moral. Voy a vivir de acuerdo a mis propios preceptos y convicciones. No necesito de ti. Y sin embargo, el Señor, versículo 8, lo busca.
Oyeron la voz de Jehová Dios, es decir, Dios se acercó, Dios les buscó, Dios les habló. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tenía Dios que actuar así? ¿Había alguna obligación, algún deber en él de actuar así? Cuando el hombre había fracasado por su propia cuenta. Cuando el ser humano que él había creado, conforme a su imagen y semejanza, había solo, sin ninguna obligación de hacerlo también, porque no tenía pecado inherente en forma natural en sí mismo, sino que se dio a la tentación de Satanás y pecó contra Dios. ¿Por qué Dios tenía que buscar a ese hombre así? ¿No era lógico que Dios viniera y manifestara su justa ira? Ahora, ese llamado de Dios está lleno de esto, precisamente de amor. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es evidente que Dios sabía dónde estaba. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios estaba ahí cuando el hombre pecó. Sin embargo, lo busca. Y lo busca con el propósito de restaurarlo. Lo busca con el propósito de volverlo a una relación correcta con Él. Eso es la razón por la cual lo busca. Pero ¿cuál es la motivación de Dios? Simplemente amor por aquel que no merecía amor. No solo eso, sino que en medio del juicio de Dios sobre el hombre, sobre la serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer, en medio de todo eso, en el versículo 15, promete algo que el hombre necesitaba urgentemente, la raza humana de ahí en adelante, que se expandiría, ¿cierto? Que se multiplicaría a través de Adán y Eva, necesitaría urgentemente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y como todos los teólogos prácticamente, los buenos teólogos obviamente, aquellos que escudriñan la Escritura y saben lo que Dios dijo a través de lo que reveló, concuerdan de que aquí está el protoevangelio, el primer evangelio. Porque claramente está hablando de alguien que iba a nacer solo de la mujer y que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es la autoridad. Le quitaría la autoridad y al mismo tiempo es el que terminaría con el poder de ese enemigo que engañó a Adán y Eva en el huerto. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que prometer un Salvador? ¿Por qué Él tenía que venir a buscar a aquellos que merecían su juicio? ¿Por qué tenía que extenderle la mano a aquellos que habían dado vuelta a la espalda a Él? Simplemente por amor. Esa es la expresión de amor. El amor de Dios no es un sentimiento simplemente, sino que es una manifestación de su gracia al ir y buscar a aquellos que estaban perdidos. Recuerden cuál es el propósito de Jesucristo al venir a esta tierra. Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la motivación? Por amor. Nada más que por amor. Capítulo 6 de Génesis. Otra vez conocido. Nosotros conocemos muy bien estos textos. La historia la hemos leído quizás cuántas veces. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y de pronto aparece este versículo. ¿Por qué? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué merecía toda esa raza corrupta, como dice más adelante? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo la destruiré con la tierra. Estaba corrompida, se repite una y otra vez. ¿Qué merecía esa raza? El juicio de Dios. ¿No es verdad? Pero él miró a un hombre y dijo, a este lo voy a tomar de entre los hombres.
¿acaso Noé no merecía lo mismo que los demás? ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice, pero Noé halló gracia. No dice, Noé era justo y por eso Dios lo escogió, sino que halló gracia y por eso después Dios lo hizo justo. Es decir, es una expresión de amor de Dios para con él. Y por eso preservó a la raza humana, a través de él y su familia. De allí nacieron Sem, Cam y Jafet, como bien sabemos. Y a través de ellos viene toda la raza humana, posteriormente. Esa es una expresión de amor. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Más adelante escogió un pueblo. Y este pueblo que escogió estaba, ¿recuerdan? Estaba en la esclavitud. Había sido oprimido alrededor de 200 años más o menos de opresión sobre ellos. Y cada vez la opresión que tenían, que experimentaban era mayor, era más dura, era más compleja. Y entonces el Señor llama a un hombre a través de un milagro en el desierto, capítulo 3 de Éxodo. Llama a un hombre llamado Moisés. A través de esa zarza que ardía y no se consumía. Llamó la atención de Moisés. Moisés fue, como bien sabemos. Y de en medio de la zarza, versículo 4, viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual se acercó a Moisés? ¿Cuál es la razón por la cual llamó la atención de Moisés? Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salvar a ese pueblo? ¿Cuál era la obligación que tenía Dios respecto a una familia que escogió Jacob, cierto, y a una nación a través de él? ¿Cuál era la obligación? Simplemente los escogió, pero más adelante va a decir la razón por la cual los escogió. Y no era precisamente algo bueno que hubiera en el pueblo, o lo importante que fuera ese pueblo, o lo grande que fuera ese pueblo. En Deuteronomio capítulo 7 dice cuál es la razón. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón. Por cuanto Jehová los amó, nada más que eso. Él quiso amarlo. Hermanos, sabemos lo que pasó con Israel en lo sucesivo. Israel dio vuelta a la espalda a Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y Dios siguió amándolos. Luego escoge a otro pueblo, un pueblo de toda lengua, tribu y nación, a personas que iban a constituir su iglesia, íbamos a constituir su iglesia. No otra vez porque nosotros éramos mejores, simplemente porque nos amó. Nuevamente, no porque nosotros hubiésemos hecho algo bueno en nuestra vida o mereciéramos algo bueno, sino porque Él lo quiso, motivado simplemente por un amor incondicional a quienes no merecíamos eso. Y ahora le dice a los que iban a representar a esa iglesia, a estos hombres que estaban asustados, que estaban confundidos, que estaban tristes, que no sabían qué iba a pasar, porque el Señor reiteraba una y otra vez que tenía que morir y ellos no entendían nada.
a estos hombres que no tenían comprensión ni eran grandes teólogos, a estas personas que no habían pasado por una escuela rabínica, ¿cierto?, para enseñarles teología, a estos hombres comunes y corrientes, sencillos. Les dice, en ese día o en aquel día ustedes van a pedir al Padre. Y no es necesario que yo intervenga, que yo interceda por ustedes, porque en realidad el Padre les ama. ¿Y cuál es la razón por la cual el Padre les ama? Porque vosotros me habéis amado. Porque vosotros me habéis amado. Recuerden lo que dice después en el capítulo 17, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te amen a ti a través de amar a Jesucristo. Pero ¿por qué pueden amar al Padre? Porque el Padre los amó primero. Primera de Juan, quiero decir, capítulo 4, versículo 7. En la parte exhortativa de la carta, no obstante, aquí hay mucha doctrina todavía. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, el amor nuestro es simplemente respuesta al amor de Dios. Y esta es una de las gracias cristianas más extraordinarias. ¿Dónde se sostiene toda nuestra confianza, nuestra seguridad? En medio de un mundo que lo que menos da son seguridades, incertezas en todos lados. No sabemos qué va a pasar. Conversábamos con alguien en la tarde que nos decía, probablemente en marzo viene otra explosión social en este país. Están planificando otra vez algo tremendo y nosotros decimos, no sabemos qué va a pasar con el país. Pero, hermanos, qué maravilla que el amor de Dios no va a cambiar. El amor de Dios no se va a enfriar por nosotros, porque Él nos amó y nos sigue amando en la persona de su Hijo hasta el final de los tiempos. Por tanto, nuestra certeza, nuestra confianza y nuestra seguridad está en que el Padre nos amó. Y por eso responde a nuestras oraciones. Y por eso también está preocupado de nuestra condición y necesidad. Y por eso conoce hasta la más íntima necesidad que podamos tener. Si pasamos por aflicciones, Él nos sostiene. Si tenemos o padecemos algún tipo de necesidad, Él nos provee. Eso todo debido a su amor por nosotros. Por eso un creyente genuino no puede estar triste. No puede vivir una vida de tristeza permanente. Porque tiene un amor extraordinario sobre su vida, el amor de Dios. El amor del Padre está en él. La segunda gracia, porque todo esto es concedido por Dios, es la fe. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos llegan a entender que en realidad de esto se trata la vida cristiana, de confiar exclusivamente en el Señor. Y miren cómo el Señor hace algo extraordinario en la última parte del versículo 27 y el versículo 28. Resume en un par de palabras toda la obra de salvación.
En un par de palabras. Ya habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre. Ahí dice cuál es su origen. Salí del Padre, y por eso, porque salió del Padre, las palabras del Padre hablaba. Las obras del Padre hacía. Y la voluntad del Padre también se deleitaba en hacer. Y este es el fundamento de la vida cristiana. El fundamento de la vida cristiana está en lo que el Señor hizo por nosotros. Y nosotros creímos que eso es así. Y eso es lo que nos da confianza y seguridad. Dice tres cosas el Señor en cuanto a su obra. Salí del Padre, su origen. He venido al mundo, su misión. Voy al Padre, su ascensión y entronización en los cielos. Ahora, ¿para qué salió del Padre? Obviamente salió con una misión especial. Y he venido al mundo. He venido al mundo. Está diciendo aquí que en realidad lo más importante es que el Señor vino a este mundo, pero con un propósito especial y específico. Y eso lo dice más adelante en Juan 17, en la oración sumo sacerdotal. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, vine al mundo. ¿A qué vino al mundo? A dar vida eterna a todo lo que el Padre le dio. Es la misión de Jesucristo. Él no vino a esta tierra para que 2 veces en el año hagamos una celebración. Él no vino a esta tierra para que nos llenemos de rituales y de una serie de cosas que muchas veces no tienen ni contenido ni esencia. Él vino a esta tierra para poder buscar y salvar lo que estaba completamente perdido. Y Él nos dio la gracia de creer. Nos dio la gracia de creer. Conversaba con alguien el otro día que está compartiendo el Evangelio a una persona y decía, le expliqué todo lo que era, cómo era el corazón del hombre, su condición delante de Dios. Y resulta que después de haberle explicado todo eso y la necesidad urgente de un Salvador para ella y que por eso Jesucristo había venido al mundo, la persona sale diciendo, bueno, yo tengo un Cristo ahí y yo siempre que le pido algo me lo concede. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no entendió? Y uno dice, pero ¿qué me faltó en la explicación? Traté de buscar los versículos y mostrarle la condición y la necesidad que tenía y cómo Dios había provisto para esa necesidad. Sin embargo, siguen creyendo en fetiches. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Nadie cree porque yo le convenzo para creer. Nadie cree porque yo le dé argumentos para creer. La incredulidad no es incredulidad porque no hay evidencia, sino porque el corazón está endurecido simplemente. Y el único que lo puede ablandar es el Señor. Y cuando Él lo hace, nos concede la fe. Todos nosotros estábamos completamente ciegos, no podíamos ver esta obra perfecta de Jesucristo. No podíamos entender, inclusive yo decía en la mañana, intelectualmente, a lo mejor nos parecía con una cierta lógica. Sin embargo, mientras el Espíritu Santo no obra en el corazón, nosotros no podemos ver. Y por eso el Señor más adelante le dice, ¿ahora creéis? ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? 3 años y fracción. ¿Y ahora creen? Porque obviamente la fe de los discípulos era genuina, pero estaba todavía inmadura. Sin embargo, y esto es lo más importante, esa fe que nos concede por gracia es lo que nos hace aferrarnos a ese fundamento glorioso de la obra suficiente del Señor Jesucristo. Él salió del Padre. Él vino a este mundo con esa misión trascendente de llevar muchos hijos a la gloria. Y se fijó en cada uno de nosotros. Y extendió su mano mientras estábamos en la podredumbre de este mundo, revolcándonos en el pecado. Extendió su mano sobre nosotros y sacó la venda de nuestros ojos y nos hizo ver lo que antes nunca habíamos visto.
resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo en nosotros. Y nos dio una vida que nunca habíamos tenido. Esta es la obra de gracia. Pero Él nos llevó a creer, a entender de qué se trataba todo. No se trata simplemente de un asunto de comprensión intelectual. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Ese es el propósito. Versículo 14 de 1 de Juan, capítulo 4. Y nosotros hemos visto, dice Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pero cuando lo escribe Juan, mucho tiempo después del hecho del que estamos hablando ahí en Juan 16. Y nosotros hemos visto, y nosotros hemos creído, y nosotros ahora estamos absolutamente seguros. Miren cuánto fue esa convicción y seguridad que cuando los amenazaron ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesucristo. Esa es la fe. La fe es una convicción profunda de la verdad. La fe, siendo un don de Dios, no obstante, la ejercemos nosotros. Dios no cree por nosotros. Nosotros creemos. Pero Dios nos la concede. En 1 Timoteo 1:15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y nosotros podríamos estar disputando con Pablo, diciendo, no, Pablo, yo soy el primero. Y después vendría otro diciendo, no, yo soy el primero, porque obviamente esa es una realidad en cada uno de nosotros. Pero ¿a qué vino al mundo? A salvar a los pecadores, dentro de los cuales estábamos nosotros. Y luego dice, dejo el mundo y voy al Padre. Dejo el mundo y voy al Padre. ¿Por qué ascendió el Señor Jesucristo a la gloria? Tenía que presentar su sacrificio perfecto en la gloria. Y no solo eso, sino tenía que dársele un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doblara toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confesara que Jesucristo es el Señor. Fue al cielo para ser coronado, después de que se humilló hasta lo sumo, fue levantado y exaltado hasta lo sumo. Y allí se completa su obra y esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces, la misión del Señor Jesucristo se completa con la ascensión y la entronización en los cielos. Y sobre esa base, allí está el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Más adelante va a decir algo similar. Cuando los discípulos estaban tristes, cuando estaban afligidos porque ya Jesús había muerto, porque ya era el tercer día y ellos no habían entendido, a pesar de que el Señor le había mostrado que había resucitado, y todavía estaban dudosos, pensando qué iba a pasar con nosotros. Estaban reunidos con miedo de los judíos, dice Juan en el capítulo 20, versículo 19. Y entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y miren lo que hizo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué es lo que era eso? La evidencia de que el que había muerto era el mismo que había resucitado. Que tal como Él había prometido, Él no solo iba a morir en la cruz, sino que iba a resucitar. Y hermanos, en eso está nuestra confianza. Recién celebramos la cena del Señor. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Porque obviamente el Señor murió y resucitó. Y volverá un día por nosotros. No tenemos una relación con alguien que está en una cruz todavía. No tenemos una relación con alguien que está en una tumba todavía.
Tenemos una relación con alguien que reina desde los cielos y vive para siempre. Y el Señor nos dio la fe, esa confianza absoluta. Nos abrió los ojos para ver la verdad y entonces, ¿quién puede ahora ser un obstáculo para que nuestra vida cristiana siga creciendo, siga siendo fortalecida y siga honrando al que dio su vida por nosotros? La gracia de la fe. Los discípulos, después de que dice, ahora creemos que ha salido de Dios, Jesús les respondió, ahora creéis, y les dice, miren, ustedes van a tener que probar su fe en la práctica. Versículo 32. He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Si ustedes creen en mí, sin embargo su fe es débil todavía, es frágil. Si ustedes han confiado verdaderamente en mí, es evidente que su fe es genuina, pero su fe todavía debe crecer, debe ser fortalecida. Y van a pasar por una situación muy difícil. Y cuando pasen por esa situación muy difícil, ustedes van a ser esparcidos. Cada uno se va a ir por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora, cuando estuviese en la cruz, en las últimas 3 horas de su agonía en la cruz, el Padre no iba a estar. Y eso sería el momento más terrible para la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, los discípulos tenían que enfrentar dificultades. Hermanos, nosotros vamos a enfrentar dificultades. Y de hecho cada vez van a ser más complejas. Y no es alarmismo. No se trata de que nos asustemos porque no hemos de asustarnos, sino hemos de ser realistas. Pero claramente la sociedad secular cada vez va a venir más en contra de la iglesia. Hicieron una presentación que le llaman en el día de hoy una presentación cultural, pero a cualquier cosa le llaman cultura en el día de hoy, a las aberraciones más grandes y la hacen pública. Hicieron una representación cultural entrando a la Catedral Católica de Santiago, que está en el pleno centro, y sacaron a una persona que obviamente era un actor, que era un sacerdote, y lo sacaron pegándole y gritando una serie de consignas. Esa supuestamente era una representación cultural. Ahora, ¿no será una anticipación de lo que viene? Porque si no se han metido a nuestras casas, si no nos han robado o han quemado nuestra casa, es simplemente porque todavía el Señor en su gracia frena la maldad del hombre. Pero puede ser que mañana no sea así. Y contra la iglesia es el odio más grande. Antonio Gramsci, el pensador italiano de la primera mitad del siglo XX, que estableció la forma en poder llegar al valga la redundancia, llegar al poder sin la fuerza, a través de una serie de mecanismos de revolucionar a la gente, de tomar a los intelectuales, de tomar los medios de comunicación masivos. Este hombre dijo, si la iglesia cristiana sigue existiendo, va a ser imposible que la revolución pueda llegar a concretarse completamente. Es necesario destruirla. De tal manera que vamos a pasar por dificultades y hermanos, allí es donde se va a probar nuestra fe. Es fácil ser creyente cuando las cosas vienen bien. Pero cuando vienen dificultades, cuando enfrentamos situaciones que escapan a nuestro control, es allí donde nuestra confianza debe seguir firme en aquel que nos sostiene. El sacrificio de Cristo es eficaz, era eficaz y seguirá siendo eficaz. De tal manera que eso no va a cambiar. Tenemos un fundamento sólido en el cual descansa nuestra esperanza. Y esto nos da paso a lo tercero. Precisamente la esperanza, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se preocupen, van a tener dificultades, pero yo he vencido al mundo. Y todo aquel, en otras palabras, todo aquel que pertenece a mí, vence el mundo. Eso le dice después en Primera de Juan. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos, no tenemos idea. ¿Podemos hacer un pronóstico de lo que va a pasar mañana o pasado? No, no podemos. Ni siquiera en unos minutos más, porque somos simplemente hombres, limitados. Pero ¿saben lo que sí podemos hacer? Es confiar en lo que el mismo Señor nos proveyó por gracia, esa esperanza. De que pase lo que pase, el Señor, la victoria del Señor va a ser aplicada a nosotros. En Hebreos capítulo 6, versículo 17 en adelante, habla de esta esperanza. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, los creyentes, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Noten de qué tipo es la esperanza. Y hermanos, esa es la certeza que tenemos, fíjense, la cual tenemos como segura, firme, ancla del alma. ¿Para qué es un ancla? Para mantener el bote en su lugar, o el barco en su lugar, para que las olas no lo lleven a la deriva. El ancla lo mantiene firme. Aquí está usando esa metáfora o esa alegoría para decir que esa ancla que tenemos es tan firme y esa ancla se llama esperanza. Y esa ancla se llama esperanza y es firme, ¿por qué? Porque penetra hasta dentro del velo, y ahí está hablando, ¿cierto?, del lugar santísimo. Hasta la misma presencia de Dios, y el Señor Jesucristo entró una vez para siempre a la presencia de Dios con su sacrificio, para que tengamos una certeza absoluta de que pase lo que pase, nunca vamos a perder esa esperanza gloriosa. Hermanos, el Señor nos ha concedido aquello. Quizás lloremos a veces, quizás se nos caigan las manos en algunas ocasiones. Quizás estemos tristes por momentos y circunstancias que pasamos, pero nunca nos quedamos en el suelo. Por eso Pablo dice a los corintios también, como derribados, pero no destruidos. Como empobrecidos, más enriqueciendo a muchos. Hermanos, la esperanza no descansa en nosotros y en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Cristo ese hizo por nosotros. Porque Él venció al mundo. Y entonces, ¿por qué temerle al mundo? En el mundo tendréis aflicción, sí, el mundo los puede afligir, pero el mundo no los puede destruir, porque Jesús venció al mundo. Tenemos una esperanza segura, una herencia incorruptible en los cielos, dice el apóstol Pedro. ¡Cuánta gracia de parte del Señor! Nos concede su amor por gracia, nos concede fe por gracia y nos concede esperanza por gracia. Yo he vencido al mundo. Primera de Juan. Versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Noten cómo aquí se unen los tres conceptos básicos que hemos estado mencionando en la exposición. Fe, amor y esperanza. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la esperanza que tenemos. Hermanos, la vida cristiana es una vida dependiente, 100% de aquel que murió y resucitó por nosotros. La vida cristiana es 100% dependiente de la gracia de Dios, porque por gracia nos amó, porque por gracia nos concedió fe y confianza para creer en Él y en su obra perfecta, y porque por gracia también nos da una esperanza segura, más allá de esta tierra. Es maravilloso pensar que todo aquel que amamos en esta tierra y que se fue, y que partió, que ya no está con nosotros, y no volverá a estar con nosotros. Y nos duele el alma cuando se produce esa separación, pero es maravilloso pensar bíblicamente y no haciendo conjeturas, ¿cierto?, en nuestra cabeza, bíblicamente, que ellos tuvieron estas tres gracias mientras estuvieron aquí en la tierra, si realmente creyeron en Jesús. Fueron amados por el Padre, se les concedió fe por gracia y se les concedió esperanza. Las dos últimas ya no la necesitan más. Ya no necesitan más. Ya no necesitan fe, porque ya están viendo lo que antes creyeron sin ver. Están contemplando el rostro del Señor y están gozando y disfrutando. Ya no tienen lágrimas en sus ojos, ya no tienen aflicción en su mente y su corazón. Ahora disfrutan en una gloriosa presencia de aquel que los redimió. No necesitan fe. No necesitan esperanza, porque la esperanza ya es un hecho. Esperaban algo. Ahora ya pueden disfrutar de eso que esperaban. Pero saben, seguirán necesitando amor, porque el Padre los sigue amando eternamente. Hermanos, si todavía nos duele la partida de algunos que amamos aquí en la tierra, debemos regocijarnos en el hecho de que ellos disfrutan de lo que nosotros todavía esperamos y vemos por fe. El Señor también nos dé la fuerza para seguir adelante en medio de situaciones difíciles, quizás más complejas de las que estamos viviendo hasta ahora, sabiendo que estas tres gracias van a seguir con nosotros hasta el día que partamos a la presencia del Señor, donde solo va a quedar una, como recién acabamos de decir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto sin tener por qué amarnos. No tenías ninguna obligación en ti mismo para hacerlo. Gracias, Señor, porque tú eres la provisión que nosotros necesitábamos, no solo para creer, sino también para disfrutar de ese amor y para tener una esperanza cierta. Padre, gracias por tu maravillosa obra en la persona del Señor Jesucristo. Nos alientas, nos fortaleces, nos sostienes. Y Señor, aunque los vientos vengan difíciles y sea difícil de enfrentar lo que viene, esperamos en ti. Confiamos en ti y sabemos que nadie nos va a mover de esa esperanza gloriosa. Señor, bendice a mis hermanos. Padre, obra en el corazón de aquel que está triste o está titubeando, de aquel que tiene dudas en su mente o en su corazón, de aquel que está afligido por diversas situaciones. Padre, que pueda también confiar plenamente en ti. Y aquel que no te conoce, Señor, ¿dónde va a encontrar paz si no solamente en ti? ¿Dónde va a encontrar gozo perpetuo si no solamente en ti? Oramos para que tu Espíritu lo convenza y lo lleve a los pies de Cristo en arrepentimiento genuino. Nosotros no fuimos llamados para salvar a nadie, pero fuimos llamados para propagar a aquel que sí puede salvar y sí quiere salvar, que es el Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo.
Oramos en los méritos gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.